doctora María del Mar Sánchez Lorenz, también de Madrid, España, con la ponencia titulada El poder del rojo, y Lina Bobardi. Me permito presentarla. Mara Sánchez Lorenz es arquitecta y doctora. Es arquitecta y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, profesora ayudante, doctor en el Departamento de Ideación Gráfica de la Universidad Politécnica de Madrid. Realiza estudios de arte en la Universidad Anáhuac de México y Torcuato Di Tella de Buenos Aires. Coopera con la AECID de España, Argentina, Brasil, México, países en los que reside desde el 96. Ella recibe el primer premio de innovación docente por su trabajo como titular de mercados emergentes de Latinoamérica en el Máster del Mercado de Arte de la Universidad Nebrija de Madrid. Compagina su actividad como investigadora y docente con la profesional como arquitecta independiente y ha trabajado como comisaria de la Universidad de Columbia, donde presentó la exposición Plastic Chains en Nueva York. En la Universidad Pontífica de Salamanca desarrolló exposiciones para la Semana de Ciencia. Su currículum es muy extenso, me permito resumirlo con el perdón de la doctora. Entre el 2004 y 2010 colabora en el Departamento de Planificación e Innovación Urbana de Ayuntamiento de Madrid con el doctor Gabriel Ruiz Cabrero para la restauración de la Mezquita de Córdoba, entre otros proyectos. Participa en congresos nacionales e internacionales, destacando su participación en encuentros transatlánticos, discursos vanguardistas en España y Latinoamérica y en el Museo Reina Sofía. Por lo tanto, es autora de artículos y libros. Es profesora invitada en diferentes universidades como la Universidad de Buffalo, en Estocolmo, en Múnich, en Cerdeña, donde imparte una serie de conferencias acerca del proyecto visible e invisible del agua en México City. Actualmente, bueno, ha realizado investigaciones en diferentes partes del mundo, en Brasil, recuperación del patrimonio del movimiento moderno latinoamericano, con diferentes textos como Las Casas Gemelas de Juan O'Gorman, de Frida Kahlo y Diego Rivera, y entre la inquietud medioambiental del doctor Alt y la persuasión de la ciudad moderna de Luis Barragán. Desde el 2016 colabora con la Fundación Juan March como comisaria invitada de la exposición Lina Bobardi, Tupai or Not Tupai, de Brasil del 46 al 92. Participa como diseñadora de exposiciones y actualmente desarrolla proyectos interdisciplinares e internacionales que exploran lenguajes gráficos y pictóricos y estrategias de diseño, entre otras disciplinas. Y si le sigo, me como todo su tiempo, doctora, así que adelante, No. bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Es para mí un enorme placer estar esta noche, ya aquí de noche, aquí con vosotros y bueno, pues compartir quizás desde un enfoque algo distinto, ¿no? Lo que acabamos de estar escuchando tan maravilloso, ¿no? Las dos conferencias que hemos tenido el placer, ¿no? de disfrutar hasta ahora. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. A ver. Vale. ¿Se ve? Sí, doctora. Vale, muy bien. Me resultaba muy interesante la charla o la conferencia que acaba de impartirnos María del Val, porque precisamente tenía un libro que siempre me ha traído muchísimo, que es El pensamiento mestizo de Sergiu Grusinski, ¿no? Donde dedica precisamente un capítulo a la metamorfosis de Ovidio, un poco las metamorfosis de Ovidio aplicándolas a la idea de la mezcla y de las transformaciones que se producen entre las culturas, y quizá por ahí es por donde aparece mi tema de investigación.
Quizá como si se tratara de una metamorfosis de Ovidio, el personaje del que os voy a hablar, Lina Bo Bardi, una mujer arquitecta de origen italiano, afincada en Brasil, se va a transformar su vida y va a intentar seducir al Brasil que la seduce previamente y que desde luego la transforma, la metamorfosea y la convierte en otro ser que trata de seducir a los brasileños, como os comentaba, particularmente a través de un color, del color rojo, que transforma a su vez ella en su contenido, en sus significados, y lo hace desde luego a través de la persuasión y de la seducción por medio de las palabras que ella utiliza, que son las palabras de la arquitectura. Se dice que hay palabras frías, las de las ciencias, y palabras calientes, las de las artes, y Lina es capaz de transformarlo y combinarlas y realmente llegar al encuentro de los usuarios de la arquitectura, ¿no? Como veíamos en esa primera charla, en esta ocasión desde otro punto de vista distinto, ¿no? Yo me gustaría, bueno, compartirles este trabajo desde dos partes, ¿no? Que he tenido a bien pues, dividir esta presentación. Por un lado, me gustaría exponerles brevemente quién es este personaje del que voy a hablarles. A continuación, exponer de alguna forma algunos de los nuevos significados que va a adquirir el color rojo en el contexto en el que ella va a trabajar a partir del año 46 con su llegada a Brasil, un poco mirando hacia atrás, y a continuación ver un carrusel de imágenes que revisan el papel del rojo en su trabajo. Esta presentación también trata de compartir algunas fuentes novedosas y formas de trabajar la idea del color, que creo que puede ser significativo no solo para mi disciplina, que es la de la arquitectura y la del mundo del arte, sino para cualquiera de las disciplinas a las que nos podamos enfrentar. Brevemente decirles que Lina Bo Bardi nace en la ciudad de Roma en el año 1914 y es un personaje que se va a formar como arquitecta y como bellas artes, como artista en la ciudad de Roma, y se marchará en los años, a finales de los años 30, principios de los 40, en plena guerra mundial europea. Su país estaba ya invadido y se marchará al norte de su país, a Milán, donde encontrará un ambiente cultural diferente y más activo de lo que ella tenía en Roma. Este personaje se marcha en el año 1946 a Brasil junto con su marido Pietro Maria Bardi, que le dará ese segundo apellido, Lina Bo Bardi, y en Brasil se completará su trayectoria como arquitecta, desarrollando una labor polifacética, arquitectura en el amplio sentido de la palabra, como editora, diseñadora, artista, arquitecta, hacedora de exposiciones. Y quizá una de las características más importantes es la idea de que le dota de color, le da color al movimiento moderno que desde luego en Europa era incoloro. Este es quizá el edificio más importante o más reconocible de esta arquitecta y realmente no es un icono de la ciudad de Sao Paulo o un icono de Brasil por la idea de tener 74 metros libres que veis aquí debajo, ¿no? Que permite que la ciudad casi fluya por debajo y que esto es un hito en el mundo de la arquitectura. Este es un proyecto diseñado a finales de los años 50, inaugurado en el año 1968. Es reconocido y todo el mundo lo reconoce por esa estructura de la que cuelga el edificio que parece levitar de color rojo. Este personaje no es incluido en la historiografía hasta hace muy poco. Lina fue formada en Italia, de donde toma un cierto color rojo que forma parte de la cultura local.
Ella se forma, como os decía, en la Universidad Romana y desde sus primeros trabajos explora e incluye diversas formas de rojos, de los casi 105 tonos que hemos logrado reconocer los usuarios tradicionales. Y se va a dedicar en los primeros años al mundo de la ilustración, la edición y el diseño de joyas, incluyendo, como os decía, estos tonos locales. Para la realización de este trabajo, que forma parte de mi trayectoria profesional, he colaborado con el Instituto Bardi, que se encuentra en la ciudad de Sao Paulo, durante más de 10 años para desarrollar mi tesis doctoral y posteriormente una exposición realizada en la Fundación Juan Marc de, bueno, pues una de las imágenes, la que daba entrada al visitante, que estaba caracterizada precisamente por este tono rojo. Es interesante contar que este edificio que vemos a la derecha, del que ya os he hablado, el Museo de Arte de Sao Paulo, inicialmente no estaba pintado de rojo. Era un edificio completamente gris, de hormigón, y bueno, pues a través del color logró seducir a mucha gente. Este trabajo también se apoya en un marco teórico que mezcla, o que entremezcla, mejor dicho, los estudios tradicionales en torno al color y que tienen especial relevancia además para el contexto bobardiano, los estudios que veis a la derecha, que tienen que ver con, bueno, pues, con la Bauhaus, dibujos de Paul Klee, pero también tiene que ver con esos estudios que provenían de Goethe o Philippe Torgon, ¿no?, en torno a cómo es la percepción del color a través de la luz, ¿no? Y se entremezclan, como en esa metamorfosis de Ovidio que os comentaba, se entremezclan con la percepción local que se tiene de los colores al otro lado del Atlántico. Lina, cuando termina su carrera, comienza a trabajar con uno de los inventores del diseño italiano, que es Gio Ponti, y precisamente realiza investigaciones en torno a los trabajos artesanales que se realizaban en lugares como Murano. Vemos aquí una pieza, una botella diseñada por el que sería su maestro, donde el rojo tiene un papel predominante por la rareza, por lo exquisito y lo exclusivo que era difícil de conseguir en Europa, y dentro de esa rareza se convirtió en el color de las élites. Era el lujo, digamos, se identificaba con este color. Y bueno, pues protagonizaba en muchos aspectos algunas de las intervenciones y de las percepciones del lugar. En ese entorno que os comentaba, que era el entorno italiano, destaca de alguna forma el papel de los pintores, de algunos pintores, concretamente dos de ellos. Uno de los mismos es el propio padre de Lina Bo Bardi, Enrico Bo, que de manera casi providencial y adivinatoria dibuja o hace este cuadro donde los animales están huyendo del circo. Es domingo y comienza su tiempo libre, han estado muy ocupados durante el fin de semana con el espectáculo, y su padre lo dibuja como si se tratara el circo de una estructura suspendida en color rojo. El poder de los animales radicaba en este color. Cuando Lina marcha a Brasil, como os decía, en el año 1946, se encuentra con una paleta de colores mucho más rica. De hecho, en los viajes o en los viajes que comienzan a describirse a finales de la Edad Media, hasta la llegada con los descubrimientos, hasta la llegada de América, muchos de los colores eran incluso desconocidos. Hay percepciones con la luz de los trópicos que nos ayudan a descubrir colores que en el mundo occidental no se reconocen. ¿Qué decir, por ejemplo, en el mundo nórdico, ¿no?, donde hay ciertos colores ¿no?, que crean el concepto de lo patético, ¿no? Lina comienza a interrelacionar algunos de los elementos que tienen que ver con la memoria colectiva y trata de, a través de este juego del rojo, que en Brasil es el color identitario, el color vermelho, el color con el que se identifican muchas de las culturas y de los grupos indígenas como los tupinambas, de ahí el nombre de Lina Bo Bardi, Tupi or not Tupi. Lina comienza a utilizar este color
como método para seducir a los futuros usuarios, tratando de invitarles a formar parte de los espacios que ella misma diseña. Aquí vemos un pequeño boceto que hace para un proyecto que veremos más adelante. Por otro lado, en este trabajo me interesaba también tomar las referencias de artistas coetáneas a esta arquitecta, como son las que vemos en la pantalla, y artistas contemporáneas. Lygia Clark, que maneja distintos tonos de rojo y los reutiliza a través de elementos cotidianos, como son estas cajas de fósforos. Annie Albers, que descubre estos colores en México precisamente. La artista de origen japonés Tomi Otake, que habla de esos campos expandidos a través de la seducción espacial por medio del color rojo, y esta interpretación que vemos a la derecha de la pantalla de la artista plástica bonaerense Luciana Levington, que habla de los espacios arquitectónicos coloreados en rojo. Una de las herramientas que utilizo para profundizar en el papel que tiene el rojo en la arquitectura y en el mundo diseñado por Lina Bo Bardi es esta idea de las ruedas de colores, pero las ruedas de colores utilizándolas a las distintas horas del día en las que podemos percibir la arquitectura y que podemos visitarla. De forma que la estrategia sería realizar fotografías, dibujos, hacer estas ruedas de colores, donde el color, como veíamos antes, entra en relación con todo lo que está sucediendo alrededor. Y aunque vemos que aquí el gesto de la derecha de Lina es un pórtico rojo, lo importante es ver el contraste con el entorno. Por otro lado, también el papel que juega dentro del imaginario la idea de los distintos colores. En el caso de Brasil, como os decía, es el color oficial, forma parte del subsuelo, pero también de muchas de las bacterias que existen en distintos árboles, forma parte de la composición de los árboles y del hierro, ¿no? Del óxido de hierro que hay en la tierra. Y forma parte de esta idea de que hay un manto protector. Esta imagen de la derecha se llama Manto Tupinamba, de otra artista que se llama Ligia Pape, que habla de cómo ese manto rojizo nos protege. Y Lina empieza a relacionar sus proyectos con esta idea. Volviendo un poco hacia atrás, tratando de descubrir cómo desde su infancia estos colores podían ser seductores también para su lenguaje artístico, vemos aquí un dibujo de cuando ella es pequeña, pero vemos a la derecha cómo Giorgio de Chirico, con quien alterna, un pintor metafísico muy reconocido, digamos que forma parte de su grupo cultural, intelectual en los años milaneses, y realiza este retrato en lo que sería la época pompeyana del artista metafísico italiano, y donde vemos cómo a través del rojo es capaz de transformar la percepción que tenemos. Otras de las piezas que hemos visto recientemente son analizadas también para ver cómo los colores en la primera época de Lina Bo Bardi forman parte de aquellos rojos que podríamos declarar rojos alegres, rojos que pertenecen a la alegría. El rojo, digamos que engloba todas las pasiones, podríamos pensar que es algo que no merece una reflexión mayor, pero como os decía, existen más de 105 tonos de rojos reconocidos, registrados, etcétera, que producen percepciones y emociones completamente diferentes. Y en la primera etapa de Lina vemos que se ven empujados por esta idea de la alegría. También tienen muchísima conexión con esa bandera de lo que será esa república que se va a formar, la República Italiana, donde son los tonos y los colores que está explorando Lina Bo Bardi, quizá en unos primeros momentos desde una reflexión más racional. El rojo con el verde sabemos que en principio son opuestos y que en un primer momento podrían, digamos, crear ciertas contradicciones, pero realmente vemos cómo a través de la práctica históricamente un azul claro y un azul oscuro contrastaban más que un azul claro y un rojo claro, y en la práctica un azul y un rojo van a ser capaces de producir un mayor contraste.
En esta búsqueda de las distintas ruedas de color encontramos cómo los momentos en los que Lina está buscando cierta intimidad va a incluir, aparte de estas ruedas en torno a los rojos, colores, como os decía, claros, ligados a los azules, a los verdes, tratando de crear unas ruedas de colores que no tengan fuerza y que no destaquen. Y sin embargo vemos que utiliza el rojo de manera predominante y sin embargo no tiene la energía y la dureza que podríamos pensar que tiene a priori. Esta es otra de las contradicciones que encontramos, ¿no?, en torno a este color. Creo que al principio lo veíamos, ¿no?, esta idea de que el rojo es pasión porque sí, per se, no, tiene sus matices. También es interesante descubrir cómo cuando ponemos en contraste esas ruedas de color o esos colores con un entorno, vemos cómo el rojo en muchos casos frente al gris, que neutraliza la acción de este color, es capaz de envolvernos, como vemos en el segundo dibujo, seducirnos, invitarnos a adentrarnos en estos espacios que realmente consiguen algo que psicológicamente es muy interesante, y es en este lugar que, como os decía, tiene dimensiones casi de puente, nos sentimos tremendamente acompañados por la luz rojiza de la estructura que vemos aquí y que se encuentra además ligeramente tamizada por los tonos pardos del entorno que nos rodea. En este caso traía esta obra de Mark Rothko donde maneja estos tonos precisamente tratando de compensar a grandes tamaños de rojo, en este caso a grandes cantidades en esta obra pictórica, con pequeñas franjas pardas, oscuras, casi negras, llegamos a hacer esta compensación de las zonas. Y sin embargo, en el dibujo bobardiano vemos como la luz que desprende la estructura, que es no más una luz coloreada que nos rodea, es capaz de compensarse a través de los pardos, como os decía, del entorno. Esta idea de que el rojo es capaz de atraernos, de hacernos sentir próximos a la arquitectura, que según la historiografía canónica, en manos, por supuesto, del género masculino, acompaña al contexto bobardiano, esta idea la va a seguir aplicando en otros proyectos, calificados por esa historiografía como proyectos brutalistas. Sin embargo, a través del rojo, de este rojo, es capaz de seducir a la población y de atraerles y de llevarles de manera cercana. Por ejemplo, aquí vemos estas ventanas que a priori podemos no saber el tamaño que tienen, pero tienen casi 3 metros, ¿no?, de altura. Y por último, rueda que quería un poco contarles cuál es la estructura general del trabajo. Vemos a Lina, a la arquitecta, posando en las obras del Museo de Arte de Sao Paulo, aquel que os he dicho que tiene esa estructura rojiza, junto al sistema expositivo que ella diseñó, donde los cuadros flotan, la luz roja, en este caso de este cuadro de Van Gogh, está flotando en un entorno y emite esa luz rojiza que nos envuelve. Pues bien, esta sería un poco la estructura general que yo planteo, esta manera de investigar, partiendo casi de un acercamiento racional a los datos, recopilando documentos, recopilando fuentes tradicionales y pasándolas por el filtro del tema del color. Ahora veremos una serie de imágenes rápidamente, tratando de pasar de esos estudios tradicionales que nos dan etiquetas al valor, al papel que tiene el rojo, pero cómo a través de la práctica podemos entender que la incorporación del imaginario colectivo, del significado que tiene cada uno de los colores en los contextos, pueden ir personalizando. En este caso vamos viendo esta producción a través de las revistas en las que Lina fue trabajando, donde va incorporando distintos tonos de rojo, donde es capaz de construir y equilibrar a través de esta identidad, este color, algo que va a ser extremadamente poderoso. Y es que la idea de poder, que tradicionalmente formaba parte
de las élites, de los poderosos, de los niveles más altos, económicamente más viables. De pronto lo que va a hacer Lina, y ahí es donde radica, y quizás lo que a mí más me interesa, se lo da al usuario, al pueblo, y así bueno, pues va diseñando distintos objetos como esta silla cotidiana. Trata de utilizarlo compositivamente en las portadas de algunas revistas o incluso en algunos carteles, como este para una feria agrícola. Utiliza el rojo fuera de contexto, como en este diseño, que es un elemento dispositivo que se llama la gran vaca mecánica, donde hace una mezcla entre lo popular y lo erudito, y el rojo es el elemento de conexión. Esta es la vaca, una reproducción que hicimos para la exposición de la que os he hablado antes, y este elemento transforma por completo su imagen habitual e incluye el rojo como un elemento que lo acerca a lo popular frente a lo erudito, como os decía. Lina hace una exploración por todos los rojos que va encontrando en Brasil. Tradicionalmente se dibujaban los planos de esta manera e incluso utiliza estos pigmentos que estos son, por ejemplo, de Salvador de Bahía y que únicamente se utilizaban en las casas grandes o en salas, y las devuelve, digamos, al pueblo. Se va fijando siempre en estos pigmentos, tratando de descubrir cómo es la forma incluso de llegar a la producción de los mismos, ¿no? Artesanalmente. Y bueno, pues los va poniendo en contexto tratando de equilibrarlos con los valores y los tonos que hay alrededor. Fijaos, ¿no? Esta es la primera propuesta que hace ella, ¿no? Para este museo, que tiene que ver desde luego con algo que son los mantos tupinambas, de origen de los tupinambas, ¿no? de tradicionales, y bueno, pues en los distintos edificios en los que ella va transformando. Esto es una antigua fábrica de la cual os contaba antes una imagen más parcial, que ella transforma, la rehabilita y hace un nuevo edificio de enormes dimensiones, donde el rojo es ese hilo conector, donde el poder que tiene Lina son sus herramientas para darle o devolverle la arquitectura a la ciudadanía y hacerse un hueco en un lugar que estaba completamente dominado por los hombres, que es el mundo de la arquitectura. Lina introduce el mundo moderno a través del hormigón, lo entremezcla con el tradicional, en este caso el del ladrillo, y el rojo con las distintas variantes, con las distintas tonalidades, lo va equilibrando con los distintos colores para llegar siempre a un elemento contundente, potente, pero nunca agresivo. Siempre trata de convertirlo en un elemento que atraiga, en un elemento amable que haga que nosotros nos sintamos poderosos en su arquitectura de enormes dimensiones, por otro lado. En este caso vemos, por ejemplo, la entrada, las instalaciones, como siempre trata de compensar, de equilibrar a través del rojo superficies de mayor escala, de mayor tamaño, que a través del rojo se compensan y se equilibran, llegando a esta idea serena, pero poderosa y contundente. Muchas gracias, doctora. Muy Muy bien. interesante ver cómo la cultura de Lina Bo Bardi y su pasión por el rojo ha hecho que pueda crear espacios y ambientes en donde, como bien dice, no satura, no cansa el rojo, ¿no? Sino que se lo da a los puntos más importantes que ella considera resaltar. Muy bien. De la misma manera, muchas gracias. De la misma manera vamos a dejar las preguntas y comentarios para el final, y le comparto su Gracias. constancia que le vamos a hacer llegar también por su asistencia y su ponencia en este congreso. Muchísimas gracias.